minuto por pregunta te explico las 8 preguntas de la consulta popular. Existen dos tipos de extradición, la extradición pasiva y la extradición activa. Se trata de una extradición pasiva donde un Estado requirente solicita al Ecuador que se envíe al ecuatoriano que ha cometido un acto delictivo en su país para que sea juzgado allá. La extradición está permitida en Ecuador, pero solamente para extranjeros. La extradición a ecuatorianos está prohibida desde la Constitución del 45. Esto porque se entiende que pueden prevalecer los derechos del ecuatoriano en ser juzgado en su propio estado. Es necesario cumplir los siguientes requisitos. Primero, que el ecuatoriano haya cometido un acto delictivo en otro estado. Después, que haya un estado requiriente de ese ecuatoriano. Tercero, que haya una doble tipificación, es decir, que el delito esté tanto en el Ecuador como en el país requiriente. Cuarto, que haya una sentencia por parte de un juez ecuatoriano diciendo que se lo puede extraditar. Y quinto, que al momento de ser requerido, el ecuatoriano se encuentre residiendo en el Ecuador. La extradición será únicamente válida si se trata de un crimen organizado transnacional, por ejemplo, en el caso de un asesinato no sería aplicable. Esto lo determinará la Corte Nacional. Por ende, se plantea que si ya se iba a hablar de la extradición pasiva, ¿por qué no se la dejó abierta para el resto de delitos? Si bien es una herramienta importante para la lucha contra el crimen organizado, solo no es la solución. Pregunta 2 sobre la autonomía de la Fiscalía y la generación de un Consejo de Fiscales. La función judicial ya es autónoma y por ende la Fiscalía, pero está retrasada en la designación, por ejemplo, de autoridades como fiscales debido a que pasa por un proceso a través del Consejo de la Judicatura. En función de dar celeridad, se busca la generación de un consejo de 7 personas que serán designadas por el mismo fiscal general. Estos se encargarán de evaluar, designar. En caso de que en algún momento llegue a haber una autoridad que no sea ética y el consejo sea designado por el propio fiscal, no podrá haber una evaluación de pesos y contrapesos y muy probablemente se podrá incurrir en corrupción. Por ende, la idea de tener un consejo no está mal, pero este debería ser designado por un organismo totalmente autónomo al fiscal. Además que la problemática que tenemos actualmente podría ser resuelta a través del mismo Código Orgánico de la Función Judicial. Pregunta número 3 en función a la reducción de los asambleístas. Reducir la cantidad de asambleístas no es dar calidad a la asamblea. El verdadero problema de fondo es que los asambleístas que tenemos actualmente no están preparados o capacitados para ser legisladores. La reducción de asambleístas además quita representatividad a las provincias, sobre todo las pequeñas, dentro de la asamblea. Cabe mencionar que el Ecuador es el país número 7 de 21 países en América Latina con el parlamento más pequeño. Se piensa entonces que en lugar de que haya 48 asambleístas provinciales se reduzca solamente a 24 y que se pasen de los 15 nacionales a aproximadamente 18 nacionales. Un asambleísta provincial adicional por cada 200.500 y ya no 200.000 ecuatorianos. Y un asambleísta en el exterior por cada 500.000 ecuatorianos que residen en el extranjero. El ahorro para el Estado es casi mínimo. Pues, si es que el presupuesto general del Estado son 32.000 millones, esto representa apenas el 0,02% del presupuesto general. Lo que se pudo hacer a través del Código de la Democracia es mejorar el sistema de partidos para que, por ejemplo, mejoremos los requisitos para ser asambleísta. Pregunta número 4 sobre la reducción de movimientos políticos. Actualmente, el Ecuador tiene alrededor de 272 movimientos y 6 partidos políticos. Según la distinción que hace el Código de la Democracia, los partidos cuentan con afiliados y los movimientos con adherentes. Estos requieren muchos menos requisitos. Por eso es más fácil también generar varios movimientos que aparecen en cada una de las elecciones. Se hace un planteamiento en que primero el CNE haga un control de cuántos adherentes tienen estos movimientos y en base a eso eliminarlos o no. Pero el mismo Código de la Democracia ya faculta al CNE para que lo haga en este momento, solo que no se llame auditoría. Asimismo, que el CNE haga un sistema de control que transparente quiénes son las personas que cuentan como afiliados o adherentes. Esto va a permitir que no hayan firmas falsas o compras de firmas. Es correcto que esto se haga pues transparenta más la política y la política tiene que dejar de ser un tabú. Sin embargo, la pregunta pudo haber sido resuelta a partir del propio Código de la Democracia. Lo que se pudo proponer es que los movimientos puedan participar solamente en las elecciones seccionales, ya que muchas veces se crean, debido a una circunstancia específica de la localidad, un movimiento que muchas veces los partidos no te permiten alcanzar esos objetivos. Y de esta manera, en las elecciones generales podrían participar solamente un grupo más reducido, es decir, los partidos.
Aquí sí incentivar a que se mejoren los requisitos de los partidos, sobre todo en temas ideológicos, de formación y de capacitación política. Pregunta número 5 sobre la designación de autoridades que ahora recae en el CPCCS y se pasaría a la Asamblea Nacional. Esta es una función que ya la tenía la Asamblea en el 98 y con la Constituyente del 2008 se formó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien se le atribuyeron estas funciones. Lo grave de esta pregunta es que si a un futuro se llega a tener un gobierno con mayoría en la Asamblea, el presidente tendrá la oportunidad de enviar las ternas y probablemente quien envíe como primera opción sea elegido por su bancada. De esta manera estaríamos nuevamente cayendo en un hiperpresidencialismo donde dejamos que el Ejecutivo decida quiénes van a ser las máximas autoridades de, por ejemplo, la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo. Esto se puede tornar a futuro en un tinte mucho más político. Lo que se puede hacer ahora es mejorar el tipo de consejeros que llegan al CPCCS. Pregunta número 6 sobre la selección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Finalmente, la Corte Constitucional dijo que no se puede eliminar el CPCCS a través de una consulta popular. Se ha planteado, por ende, que los consejeros no sean votados por elección popular, sino designados a través de la Asamblea. Actualmente, los consejeros tienen 12 funciones que cumplir más allá de la designación de autoridades. Entre estos, el tema de control social, el tema de transparencia, el tema de anticorrupción. Si esto recae otra vez en la Asamblea y tenemos un gobierno de mayoría en Asamblea, probablemente quienes sean consejeros nuevamente vuelvan a ser personas sumamente politizadas y si es que algo pasa en el gobierno, van a estar a favor del gobierno. Estaríamos convirtiendo nuevamente una función que fue pensada desde la ciudadanía en algo totalmente político y que puede ser extremadamente manejable por quien esté en gobierno de turno. Pregunta número 7 sobre la protección de los recursos hídricos. Existen 4 subsistemas en la Constitución, entre estos el central, el privado, el autónomo y el comunitario. Se plantea crear un nuevo subsistema que sería el de protección a los recursos hídricos. Esto debido a que se derogó la Ley de Recursos Hídricos por parte de la Corte Constitucional al decir que era algo inconstitucional. Por ende, se plantea que hay este vacío legal que no es del todo cierto, pues la Constitución contempla la protección del agua y también tenemos tratados internacionales al respecto. La Asamblea Nacional estaría a cargo de hacer una reforma al Código Orgánico de Ambiente en un lapso de 365 días y un máximo de 180 días prorrogables. Pero esta es una amplia responsabilidad, pues si es que existe, por ejemplo, algún tipo de interés económico de por medio, la Asamblea podría dictaminar qué sí puede ser parte de la protección y qué no, y el Ministerio de Ambiente decir esta área sí, esta área no. Además, a esta reforma entrarían solamente las 16 áreas elegidas como protección hídrica, que representan alrededor de un 0,27% de la totalidad de áreas. Por ende, ¿qué pasarían con el resto? ¿Quedarían en riesgo? Probablemente más adelante nos tocaría hacer una nueva reforma constitucional para poder agregar a las áreas que no se encuentran consideradas en este momento. Pregunta número 8 sobre la compensación a las comunidades que ayuden al cuidado del medio ambiente. El cuidado a la naturaleza es una obligación de cada uno de los ciudadanos que habitamos el Ecuador justamente por la protección de la Pachamama. Generar una compensación por el cuidado de algo que es una obligación podría convertirse a futuro en un subsidio que sea difícil para un futuro gobierno eliminar. Nos pasa con el tema de la ley amazónica, donde las empresas aportan a un fondo comunitario que no sabemos muy bien todavía cómo funciona ese fondo o si es que realmente las comunidades le están sacando o no provecho a eso. Entonces no queda muy claro cómo se manejaría este recurso y más bien podría ser un arma de doble filo. Lo que se puede hacer es trabajar conjuntamente con las comunidades en la educación ambiental y sobre todo escuchar las necesidades de esas comunidades. Si esta información te fue útil, no olvides suscribirte a La Politeca y quédate conectado. Recuerda, las preguntas de la consulta popular son la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y por ende hacer una evaluación pregunta por pregunta. No votes todo sí o todo no porque te caiga bien o mal un gobierno. Haz tu ejercicio democrático y sé responsable en tu voto. Un voto más informado nos ayuda a ser un mejor Estado.